las mujeres, no se hubiera parecido a nadie. ¿Ustedes creen que hubiera sido así fácil creer en la resurrección? Yo creo que no. Las apariciones que vivió Jesús con sus discípulos fueron esenciales para que ellos pudieran entender algo que era completamente nuevo. Esta aparición, hemos ido viendo algunas de ellas, esta la tercera de ellas. Esta aparición que nos narra Lucas vuelve a insistir en lo difícil que fue entender esto, lo perplejo que fue entender quién era el que se les estaba apareciendo. Unos decían que era un fantasma, otros decían que era una visión que se les estaba apareciendo. No entendían quién era el que estaba enfrente, hasta que Jesús les vuelve a insistir: no teman, no soy un fantasma, soy yo. Y es muy curioso cómo Jesús resucitado no es nada más el cuerpo reanimado, es distinto, pasa por las paredes, está de repente y de repente ya no está, pero a la vez es de carne y hueso. Es una experiencia distinta, completamente distinta, que solamente se pudo haber entendido porque Jesús les ayudó a entender. Esta experiencia de perplejidad, de no entender cómo interpretar esto que ellos estaban viviendo, Jesús les da algunos signos para entender. En el Evangelio de hoy les da dos signos muy interesantes e importantes porque permanecen hasta el día de hoy. El primero de ellos es este gesto de Jesús de sentarse a comer con ellos. Les dice Jesús: tóquenme y convénzanme, no soy un fantasma. Y después les muestra que es el crucificado. Y posterior a eso dice: pero como ellos no acababan de creer, les dice: bueno, ¿tienen algo de comer? ¿A qué creen que les recordó, les hizo memoria ese sentarse a comer Jesús con ellos? ¿A qué creen ustedes? Bueno, a la última cena y a todas las comidas en las que Jesús se sentaba con ellos y les explicaba cómo entender a Dios. Las comidas eran ese lugar de encuentro de Jesús con sus discípulos, donde Jesús aprovechaba no solamente para llenar el estómago, sino para llenar el corazón y para iluminar la mente. Las comidas eran como un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Y por eso Jesús resucitado se sienta con ellos a comer y les vuelve a insistir: comiendo, ustedes se van a dar cuenta que yo estoy con ustedes. Vemos así este primer momento. El segundo momento es cómo Jesús, una vez sentado para comer con ellos, dice el evangelista San Lucas, les empieza a explicar que todo lo que había sucedido se podía entender si ponían atención a la Escritura, es decir, a la Biblia. Y les voy explicando, así como lo hizo con los discípulos de hoy, lo vuelve a hacer aquí, cómo todo lo que estaban viviendo, que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir en la cruz, todo tenía que ver con Dios. Y la Escritura les hizo comprender a los discípulos cómo Dios tenía razón en lo que estaba pasando. Ellos no entendían por qué estaba pasando, no sabían cómo explicarlo, pero la Escritura les hizo entender, les ayudó a entender que lo que había pasado tenía sentido para Dios. No solamente tenía sentido, era la historia de Dios de medio de ellos, aunque ellos no la pudieran comprender, porque no podían entender cómo el crucificado podía ser obra de Dios. Y Jesús les va explicando poco a poco una vez más. Dos signos, hermanos: sentarse a comer, signo de la presencia de Jesús resucitado, y el segundo, las Escrituras, que les ayuda a entender. Y después dice: y entonces Jesús les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran que lo que vivieron
no es algo negativo, sino algo positivo. Tan es así que en la primera lectura podemos ver cómo Pedro se lo explica después a las demás personas y les dice a los judíos: ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al enviado de Dios, pero no se preocupen, estaban haciendo la voluntad de Dios y Dios los resucitó. Como Pedro ya entendió que lo que sucedió, que parecía una tragedia, resultó ser obra de Dios. ¿Qué nos dice esto hoy a nosotros? Jesús resucitado no es nada más una historia de hace 2000 años. Jesús resucitado sigue siendo una experiencia para nosotros. Y dice el Evangelio: y ustedes son testigos de esto. Y la pregunta que hoy quisiera hacerles a ustedes es: ¿y si son testigos de esto? ¿Sí creen que Jesús está en medio de ustedes? ¿O les parece a veces confuso su presencia? ¿O parece a veces ausente su presencia? Sí, parecería a veces que Dios no está. Los problemas son tantos y las soluciones tan pocas que parecería que Dios no está. El dolor es tan grande que parece que Dios está ausente. Las dificultades, los problemas entre la familia, las divisiones, la violencia, ¿cuántas cosas nos hablan de que Dios no está? ¿Cuántas cosas nos confunden y nos hacen pensar cuando vemos a alguien enfermo, cuando vemos a un niño morir, cuando vemos las tragedias que hemos visto en estos últimos meses? Pensar: ¿y dónde está Dios? ¿Es un fantasma? Así como lo decían los discípulos. ¿Es un fruto de nuestra imaginación y no existió a lo mejor? ¿O realmente creemos que sí está con nosotros? Por eso, hoy, en las vidas de cada uno de ustedes, en las historias de cada uno de ustedes, yo quisiera invitarlos a que reconozcan esa presencia en los mismos dos signos que utilizó Jesús. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Sentarse a comer con nosotros y explicarnos nuestra historia a la luz de las Escrituras. Lo que te toque vivir hoy, como joven decidiendo tu vida, como recién casado, como muchos años de casados, o como una persona ya mayor, en cada una de nuestras historias Dios tiene una palabra, y su palabra es de presencia, en todas nos acompaña. Y yo les preguntaría: ¿dónde está Dios más? ¿En el enfermo o en el que tiene salud? ¿O en los dos? En los dos. ¿Con quién está más Dios? ¿Con el que no tiene trabajo o con el que sí tiene trabajo? Con los dos. ¿Con quién está más Dios? ¿Con quien nunca ha sido afectado por la violencia o con quien sí ha sido afectado por la violencia? Con los dos. El punto es si sabemos reconocerlo, si sabemos creer que Él está presente entre nosotros, en la salud y en la enfermedad, en la bonanza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza. En todo momento Dios camina con nosotros. Y a veces no lo podemos entender cuando las cosas se ponen difíciles o el panorama luce negro. Y entonces Jesús nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros: déjame sentarme a la mesa contigo, dame de comer. Y eso es lo que celebramos en este altar: sentarnos a comer con Jesús. Y en medio de este altar, junto con este altar, leemos las Escrituras que nos hacen entender que Dios camina con nosotros. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que ya todo lo pasado de una situación difícil dicen: ahora entiendo, Señor, por qué me pasó esto? Me decía una vez una persona que había vivido una situación de cáncer y que iba ya superándola, y me dice: Padre, este es el regalo más grande y más bello que Dios me ha dado. Y aunque venía en una envoltura muy fea, porque fue muy duro abrir, pero una vez que lo abracé y lo asumí, no he encontrado una manera más íntima, más fuerte de unión con Dios que a través de esto que viví.
Eso no lo dijo el primer día que le dieron su diagnóstico, ¿estamos de acuerdo? Pero ella fue dejándose iluminar por la palabra y fue haciendo presente a Dios en su enfermedad hasta que entendió que aún en ella Dios caminaba con ella. Así cada uno de nosotros en nuestras experiencias tenemos que aprender que Dios no está en contra, que Dios no está ajeno, que Dios camina con nosotros. Pero tenemos que atrevernos a acercarnos a su mesa y comulgar con Él, es decir, compartir la mesa con Él. Un cristiano que no camina en la Eucaristía es un cristiano que no ha terminado de disfrutar la presencia de Dios que se nos regala todos los domingos y todos los días en la Eucaristía, y dejarnos iluminar con su palabra y dejarnos afectar por Él. Y por eso cada semana tratamos de salir de aquí con un propósito. Hoy, en esta semana, la palabra de Dios me ayuda a entender que lo que tengo que vivir es esto. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser testigos del resucitado en esta semana. Que demos testimonio que Jesús camina con nosotros. Que con nuestra confianza en Él podamos avanzar sobre nuestros problemas. Dice el Salmo el día de hoy: en ti, Señor, confío. Bueno, confiemos en verdad, nuestras vidas en sus manos. Y yo le agregaría: en ti, Señor, confío, porque tú estás conmigo. Porque tú, el resucitado, caminas conmigo. Y entonces sí, las alegrías las podemos gozar más profundamente y las dificultades las podemos afrontar con muchísima mayor fortaleza. Que nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente en nuestras vidas, en verdad, ilumine nuestro caminar en esta semana, y confiando en Él podamos ser testigos de su resurrección. Con esa intención los invito a ponernos de pie.